Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, a que conozcamos más del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que busquemos la salvación, que busquemos la vida eterna, que busquemos ese llenamiento que nos da la fe y la esperanza en Jesús de Nazaret. Amén. Pidámosle pues a Dios que esté con nosotros en todas esas áreas de nuestra vida que tenemos que llenar, que nosotros no encontramos esa salida. Dios es el camino, Dios es la salida, Dios es la solución a todo lo que tenemos y la paz. Nosotros tenemos solo que hacer, cumplir su palabra, perdonar, vivir en paz con nuestro prójimo, glorificando y exaltando su nombre, esperando esa venida maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado la palabra da testimonio. Y vamos a Hebreos 4, 11 al 13. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de actuar con una conducta conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque Él dice que nos conoce. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Él conoce nuestros pensamientos. Incluso Él ya sabe lo que vamos a decir antes que hablemos. Entonces dice la palabra de Dios que nos comportemos de una forma prudente dentro del orden de Cristo, porque dice aquí el 4:13, dice, en aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. La palabra de Dios dice que daremos cuentas al Señor, y por eso nosotros debemos de pedirle a Dios Todopoderoso sabiduría, entendimiento de su palabra, interés por conocerlo, amor, que nos ayude al amor, a la fe, a perdonar, a olvidar los rencores, a olvidar todas esas cosas, sino que nosotros vivamos dentro del orden de Dios y se vive una vida en paz, se vive una vida sana cuando nosotros aprendemos a vivir dentro del orden de Cristo y no conforme el mundo vive. El mundo vive en la destrucción, vive en los problemas, en los chismes, en todas esas cosas que no traen paz a la vida del ser humano. Apartémonos de todo eso, porque esas cosas no le agradan a Dios. Y tarde que temprano tendremos que darle cuenta de esas y de muchas más. Entonces pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios fe, pidámosle a Dios que nos guíe en nuestro caminar cada día, en cada paso, en cada acción de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos guarde en el hueco de su mano y que sea Él siempre delante de nosotros. Amén. Vamos ahí a Mateo 24 y veamos qué nos dice ahí la palabra de Dios. Amén. Mateo 24, 10 al 14. Dice la palabra de Dios. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Amén. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos con tanta naturaleza como en las noticias tantos desastres, tanta violencia, tantas cosas que podemos ver nosotros a través de las redes sociales, tantas cosas que están pasando en nuestro entorno, y tal parece que nuestro corazón está cauterizado, está congelado, ya no siente, y ya vemos todas las cosas con tanta naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. No hay amor,
no hay misericordia. Hoy nadie se preocupa por nadie, sino cada quien a sus respectivas cosas, pero si vemos el dolor en los demás, vemos la tristeza que hay, pero ya no nos duele. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a vivir en esa normalidad. Y dice también que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hoy vemos y sabemos que en los lugares remotos, en donde nunca imaginamos que funcionaría el internet, ya hay internet. Todo mundo tiene un celular. Y como encontramos en los celulares cosas que no edifican, basura, encontramos la condenación en los celulares, también podemos encontrar la salvación. Hay predicaciones, hay muchas cosas, hay muchas personas que están preocupadas por hablarnos respecto a la palabra de Dios, por hablarnos del arrepentimiento, por hablarnos de Cristo, de nuestro Salvador. Amén. Y entonces todo el mundo está teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy vemos también cómo las cosas que están escritas en la Biblia se cumplen delante de nosotros, como esto que dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y hoy vemos con tristeza que no hay amor. Ya no nos duele nada. Podemos ver la desgracia a la casa que sigue, a la de enfrente. Podemos ver tantas cosas que están pasando que de verdad son muy lamentables, son muy tristes, pero ya no nos duele. Lo vemos con una naturaleza que no redarguye nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos tiempos de lo que nos habla la palabra de Dios, que ya no nos interesa lo que pasa con los demás. Amén. Y a veces aún cerca de nosotros mismos, también nuestro corazón está endurecido. Ya no hay amor, ya no hay compasión. Esas cosas han concluido. Amén. Y eso es para que se cumpla la palabra de Dios. Vamos allí a Juan 15, 5 al 10. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Jesús. ¿Y cuál es ese amor? Ese amor es el que Él tuvo para con la humanidad, para con nosotros, aún sabiendo que no había ninguno justo. Vino, se hizo hombre y fue a una muerte de cruz y derrama su sangre para que nosotros, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios es maravilloso. Dice: y el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. Dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como el pámpano, como la rama, que se seca y después es echada al fuego. Amén. Dice, si permaneces en mí, si estás cerca de mí, dice, pídeme lo que quieras. Y Dios no es hombre para que mienta. Si nosotros permanecemos cerca del amor de Cristo, obedeciendo su palabra, esforzándonos por agradar a Dios, dice, pídanme lo que quieran y será hecho. Amén. La palabra de Dios tiene poder y nosotros debemos y tenemos que confiar en nuestro Dios Todopoderoso, porque no hay más. No hay otro camino que nos lleve a la salvación. No hay otra salida en nuestro mundo. No hay otra salida en nuestro entorno. Si nosotros queremos vivir en paz, si nosotros queremos ser fortalecidos,
tenemos que glorificar y exaltar ese nombre y pedir que el Espíritu Santo more en nuestros hogares, more en nuestras casas, para que se acabe tanto las discusiones, las diferencias y momentos tan desagradables que se dan en los hogares. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está ahí, porque nosotros no hemos pedido la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos seguir honrando y viviendo dentro del desorden o en las cosas del mundo, pero no abrimos el corazón para que el Espíritu Santo venga a nuestro hogar. Todos los días debemos de invitar al Espíritu Santo que more en nuestras casas, que more en nuestro hogar. Debemos orar por nuestra familia, debemos orar por todos, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por todos, para que Dios tenga misericordia. Amén. Bien, vamos ahí, Apocalipsis 2, 2. Amén. Y veamos qué dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 2 al 5. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Así dice la palabra de Dios. Dice a la iglesia de Éfeso, dice: yo reconozco tu trabajo y que te esfuerzas y te molestas con aquellos que sabes que no me aman, que mienten. Dice, con esos falsos profetas, con esas personas que dicen que vienen a hablar del amor de Dios, que vienen a glorificar a Dios, pero son lobos rapaces. Dice, yo entiendo todo eso y estoy de acuerdo contigo y te lo agradezco. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es ese primer amor del que habla? Los que son cristianos saben de qué estoy hablando. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, ¿qué es lo que te invito? Cuando nosotros nos interesa a Dios, cuando nosotros nos interesamos por su palabra, nosotros queremos tener tiempo para escudriñar la Biblia, para leerla, para ver qué dice la palabra de Dios, porque es una palabra viva, es una palabra de aliento, es una palabra que nos da esperanza, es una palabra de fe, es una palabra maravillosa, y nos enamoramos tanto de Dios que queremos ir a la iglesia hoy, mañana y cuando es el culto, y queremos ir y glorificar a Dios y exaltar su nombre. Ese es el primer amor. Es como cuando nosotros tenemos una novia en lo secular, en el mundo, y estamos jóvenes y nos gusta esa novia o ese novio, y caminamos horas o esperamos horas solamente para verla, y esperamos cualquier cosa, gastamos lo que sea, hasta lo que no tenemos, para agradar a esa persona, para darle. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Y ese amor es el que Dios quiere que le demos a Él. Y ese amor es el que nace cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú dejas que Dios entre a tu corazón, cuando tú dejas que Dios entre a tu vida y te enamoras de Dios. Es algo tan hermoso, porque solamente quieres estarlo adorando, quieres estarlo glorificando, quieres estar conociendo de su palabra, quieres estar conociendo sus maravillas, y más cuando vives dentro del orden de Cristo. Y como dice su palabra que acabamos de leer, que si nosotros estamos en Cristo, pidamos lo que queramos y será hecho. Cuando tú empiezas a pedirle a Dios, a clamar a Dios, a acercarte a Dios, y le dices: Señor, necesito que me apoyes en esta área, y su respuesta viene pronto, entonces dices: gracias, Señor, y te empiezas a enamorar de ese ser maravilloso, de ese ser poderoso, que resucita a los muertos, que hace ver a los ciegos, caminar a los paralíticos, hablar a los mudos. Ese es el Dios todopoderoso, el que yo te presento.
y entonces viene un enamoramiento de ese ser maravilloso que es Jesús de Nazaret y queremos solamente estar hablando de Él. Los cristianos nos reunimos y en nuestras reuniones el 99.9% es hablar del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de sus maravillas. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Y le dice aquí el Señor a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y es como el matrimonio, ese amor tan bonito, ese amor tan hermoso que nace en una pareja cuando se conocen. Si no lo cultivamos posteriormente ya en el matrimonio, si no lo cultivamos ese amor y empezamos a dejar los detalles, las flores, el te quiero, el te amo, el te ayudo, el te apoyo, el te abro la puerta, mi amor, entonces empieza a morir ese amor. ¿Y qué es lo que pasa? Llega incluso hasta la separación, hasta el divorcio. ¿Por qué? Porque no cultivamos ese amor. Porque dejas de verte bonita, dejas de arreglarte, dejas de cepillarte la boca, dejas de hacer muchas cosas que hacías cuando estabas en la conquista de ese amor. Amén. Y así es la palabra de Dios. Nosotros no debemos de dejar a Dios. Debemos de seguir cultivando ese amor cada día más y más y más y más y más profundo en oración, en ayuno, leyendo su palabra, alejándonos de las cosas que a Él no le agradan, buscando agradarlo, dejarlo que Él tome el control, porque somos el templo de Dios, dejando que Él tome el control de nuestra vida. Y entonces nos sentiremos diferentes, nos sentiremos amados, porque no hay otro amor más sincero y más profundo y más real que el de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces eso es lo que le reclama a la iglesia. Dice, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado de buscarme. Has dejado de investigar mi palabra. Has dejado de orar. Te has alejado. Dice, arrepiéntete porque voy a venir a ti y quitaré tu calendario de ahí. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude. Si tú apenas estás conociendo a Dios, enamórate de Dios. Ámalo, glorifícalo, exáltalo. Cree en Él y pídele a Él y Él te responderá. Amén. Porque tenemos un Dios misericordioso. Amén. Vamos allí a Gálatas. Gálatas 5:1 al 9. Amén. Dice la palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, como está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis. Los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos la fe, la esperanza, la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. En el tiempo de Abraham, Dios mandó a Abraham que los hombres se circuncidaran. Y en el tiempo de Jesús, eso fue antes de Jesús, y en el tiempo de Jesús había una discusión entre los discípulos. Unos querían la circuncisión para que vinieran a Cristo y ser como los judíos, y otros decían que no a la circuncisión. La circuncisión era conforme a la ley, y eso era en el Antiguo Testamento, después de que antes de Jesús vivían conforme a la ley. Después de Jesús vivimos conforme a la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. El regalo de la salvación para todo aquel que la quiera. Entonces dice Pablo, si te circuncidas o no te circuncidas, no vas a ser salvo. No te preocupes por eso.
No te preocupes por la incircuncisión o la circuncisión. Preocúpate por la fe y el amor, porque todos seremos salvos por fe. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos aumente la fe. Pedirle al Señor, decirle, como le dijo aquel varón cuando le dijo, sana a mi hijo, que tiene demonio, que lo atormenta por la mañana, lo mete al agua, lo quiere matarlo, lo mete al fuego, lo quiere matar. Vine a tus discípulos y no pudieron. Y le dijo Jesús, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y él le dijo, sí, pero auméntame la fe. Entonces nosotros necesitamos fe, necesitamos amor, necesitamos pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros. No por obras seremos salvos. Vamos a ser salvos por la misericordia de Dios. Amén. Bien, vamos a Segunda de Pedro 2, 20, 22. Dice la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios, que los que conocemos la palabra de Dios, más nos vale no haber conocido la palabra que volver a hacer las cosas. Amén. Dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito, se lo vuelve a comer. Y la puerca a revolcarse. Nosotros podemos traer una puerca y bañarla y limpiarla y ponerle un trajecito bonito a la puerca. Va a durar un ratito limpia, pero la puerca va a regresar a revolcarse en el cochinero. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El perro va a regresar a tragarse su vómito. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces dice la palabra de Dios, que si estamos conociendo la palabra de Dios, que si conocemos la palabra de Dios, dice, más nos vale no haberla conocido, que no regresemos. No volvamos a pecar cuando ya conocemos las cosas que a Dios no le gustan. Amén. La palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios es clara. Para que nosotros estemos en gracia de Dios, para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios, nosotros tenemos que hacer conforme a su estatuto, conforme a su ley. Por eso es importante conocerla, para que podamos aplicar esa ley en nuestra vida y alcancemos la salvación, porque su palabra da testimonio de lo que nosotros debemos hacer o tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Amén. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Dice que si alguien viene a Cristo y conoce la voluntad de Dios y se regresa, dice que su estado va a ser peor, va a ser más malvado, va a ofender más a Dios que antes de conocer a Dios. Amén. Busquemos a Dios con sabiduría, con amor, con temblor. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una relación con Él. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros dejamos al Señor venir a nuestra vida, tomar el control de nuestra vida, y nosotros nos ponemos en el hueco de su mano, nos encomendamos diario a su misericordia, a su amor, oramos,
tenemos una relación con Él. Y le decimos que tenga piedad y misericordia de nosotros, que nos ayude. Créeme que la vida es más fácil, que la vida es más tranquila. Donde habita Dios hay paz. Donde habita Dios hay amor. Donde habita Dios hay perdón. Donde habita Dios se van los problemas. Expulsemos a Satanás de cerca de nosotros. Pidámosle a Dios que lo retire de nuestra vida y que venga Él y tome el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo de Dios. Amén. Y para concluir, vamos a Romanos 10, 9 al 12. Amén. Romanos 10, 9 al 12. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Dice: si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Dice: si creyéramos que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que creamos en ese ser maravilloso, en ese Dios de poder, en ese Dios que nos ama. Amén. Es importante que nosotros le busquemos, que hagamos las cosas para Dios en todo tiempo, en todas las áreas. Pero cuando vayamos a la iglesia, glorifiquemos y exaltemos su nombre. Y no vayamos a la iglesia buscando la santidad de los que están ahí, porque solo hay uno santo y se llama Dios. Escuchemos la palabra, pongamos oído, traguemos esa palabra, traigámosla a nuestro corazón y vivámosla. Y apartémonos de la maldad. Leamos la Biblia, orémosle a Dios, pidámosle sabiduría, pidámosle misericordia, pidámosle que venga a nuestra vida, pidámosle que venga a nuestra casa, pidámosle a Dios que venga a nosotros, que lo necesitamos. Amén. Entonces, es de la única forma que nosotros vamos a poder tener paz en nuestro corazón, porque el único que da la paz se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y esto, ¿de dónde viene? A través de su palabra, a través de escudriñar su palabra, a través de juntarte o congregarte donde se predica la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado, porque hay muchos distractores. La casa de Dios se debe de respetar. En la casa de Dios debe de haber orden. Pero hay personas que les hablan la palabra de Dios correctamente y se molestan y se van y se cambian de iglesia porque no nos gusta que nos reprendan. Cuando Jesús les habló fuerte a los que lo seguían, le dijo: Pedro, no les hables mal, se van a ir. Y Jesús le dijo: Pedro, si no estás de acuerdo, tú también te puedes ir. Y dijo Pedro: no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Amén. El único que tiene palabra de vida, el único que puede traer paz a nuestro corazón, llenar ese vacío que no lo llena el mundo, se llama Jesús de Nazaret. Es el que yo te invito a que conozcas, es el que yo te invito a que sigas. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.